Bienvenidos a esta nueva edición del Trago Amargo y vaya situaciones que tenemos aquí en nuestro país, ¿no? La cuestión de la economía, si nos alcanza o no cada vez que vamos al supermercado. Y resulta que lo que fue esta semana se dio a conocer por parte del gobierno federal el nuevo PASIC, ya sería el PASIC 3.0, ¿no? Lo que es el paquete contra la inflación y carestía, que fue aprobado por parte del gobierno federal, anunciado y también ahí firmado por lo que son ya también las diferentes cadenas de tiendas, las más importantes en nuestro país. Y para platicar al respecto de esto, ¿qué tanto ayuda lo que es este paquete? Si la gente sí se ve realmente beneficiada con ello e históricamente ver cómo ha ido con el tema. Está con nosotros allá desde la Ciudad de México, Montserrat Aldavia Hoyo. Ella es economista principal de Finamex, que se une a la conversación. Montserrat, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días y buenas tardes allá en la Ciudad de México. Hola Edgar, buenas tardes y buenos días para ti y para tu audiencia. Gracias por estos minutos, Montserrat. Y bueno, en primera instancia, para que la gente vaya entendiendo en qué consiste el PASIC y sobre todo el propósito principal que dio a conocer el propio gobierno federal, y ya vamos a ir desmenuzando el tema. Pero, ¿qué es el PASIC? Claro, mira, este paquete contra la inflación y la carestía, que son estas siglas del PASIC, es importante decir que nació en mayo de 2022 con la administración anterior de Andrés Manuel López Obrador. Y básicamente en lo que consiste es que es un acuerdo voluntario entre el gobierno federal y el sector privado con el objetivo de contener pues el aumento en los precios de bienes esenciales sin tener que recurrir a controles de precios, digamos, formalmente hablando. Lo que es importante, creo que ya lo comentaste también, es que es un acuerdo voluntario, es decir, no es obligatorio, pero se logra este diálogo, este acuerdo con 20 empresas productoras y con 12 cadenas de autoservicio. Y básicamente lo que busca es centrarse en una canasta básica de 24 productos esenciales, ahorita te comento cuáles son, y fijar ese precio a un máximo de 910 pesos. Esto básicamente con el fin de que las familias de menores recursos puedan acceder a esta canasta básica esencial. Entonces te voy a comentar algunos de los productos que contiene esta canasta para entender un poquito cuáles son los productos que se están conteniendo en cuanto a precios. Entonces, entran el aceite, arroz, atún, azúcar, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol, huevo, leche, limón, naranja, papa, papel higiénico, tortilla, sardina, pollo, etcétera. Básicamente son alimentos que es justamente el gasto más fuerte de las familias con menores ingresos. Ujú, exactamente, y ya pues depende, obviamente muchos casi son kilos o paquetes y demás, ya las medidas ahí dependen, pero sí, todo eso que acabas de enumerar debería de costar, o la intención es de que le cueste 910 pesos al usuario, a la gente que va a consumirlos o a buscarlos, a comprarlos a estos supermercados. Y bien mencionas, Montserrat, no es algo obligatorio, hay algunas empresas que no están dentro de lo que es este paquete, lo que es este PASIC, pero sí hay, la mayoría de las empresas grandes son las que sí suscribieron este acuerdo, ¿no? Correcto, y ahí también es importante puntualizar que este compromiso se renueva cada 6 meses, es decir, no es infinito, tiene una duración determinada y se vuelve a negociar en caso de que pues, se quiera seguir manteniendo estos precios, que seguramente es lo que estaremos viendo, pues la presidenta Claudia Sheinbaum ya lo expresó, que es de su interés principal priorizar a las familias de bajos ingresos, entonces no solo en esta cuestión del PASIC, sino ahora con también la entrada en vigor del nuevo salario mínimo. Pues para ellas Ujú. son políticas que van empatadas. Sí, y Montserrat, preguntarte, y la pregunta del millón, ¿no? ¿Se ha podido medir o hay una forma de que se haya podido medir el impacto real en la economía familiar? Sí hay la forma en la cual digan, híjole, sí es un apoyo importante. Digo esto porque, por ejemplo, acá en el estado de Sonora, al momento de presentar este listado a nuestro radio escuchas, a la gente que nos sigue en redes sociales, dicen, 910 pesos por ese listado de productos. Vas a un supermercado aquí en Hermosillo, en Cajeme, en Nogales, en cualquier punto aquí de nuestro estado, dicen, eso no te alcanza con 910 pesos. Es real estas cifras, y sí hay ya también palpable, visible, que sí hay un apoyo a la economía. Claro, mira, esta vez en específico no estoy muy segura. Yo supongo que debe seguir siendo vigente esto que te voy a comentar, que sucedió la primera vez que se firmó el PASIC. Es que hay muchas especificaciones sobre los productos. Es decir, si dentro de los productos está el jitomate, quizás solo el jitomate de bola y no el saladet. En la zanahoria lo mismo.
¿no? Lo mismo en papa, en pan de caja. Entonces, pueden estar sujetas a especificaciones muy focalizadas que no necesariamente generaliza los productos. Y como bien lo comentamos, si bien sientan las 20 empresas productores más grandes de México, en los supermercados hoy tenemos una variedad, pues no querría decir infinita, pero muy grande de opciones. Entonces, no necesariamente estos productos de otras empresas que no están suscritas en PASIC, pues no estarían sujetos a estos controles de precio. Pues, habiendo dicho eso, pues la contribución del PASIC es marginal. Y Ujú. hay que decirlo, por ejemplo, la canasta del INPC, de este Índice Nacional de Precios al Consumidor, contiene 292 genéricos, es decir, de estos 24 que se incluyen, solo sería el 8% de los genéricos totales. Ahora, por su peso dentro del consumo de los mexicanos, tiene un peso esta canasta básica que contiene el PASIC de 27% del INPC. Eso quiere decir que las familias mexicanas seguimos sujetas a incrementos que ya no están controlados de precios de dos terceras partes de pues, lo que consumimos básicamente día a día. De hecho, cuando nosotros, por ejemplo, volteamos a ver cuáles son los 10 productos que más peso tienen en este INPC, solo están incluidas, por ejemplo, de esta canasta del Pacífico, dentro de esos 10 productos, la tortilla y el pollo. Hay otros productos que son muy relevantes para los hogares mexicanos que están fuera de este acuerdo, como lo son, por ejemplo, la renta de la vivienda, toda la parte de loncherías, de comida fuera de casa, de gasolina de bajo octanaje, etcétera, que sí constituyen una parte muy importante del gasto de las familias. Entonces, también quizá por eso hay que decirlo que si bien es una ayuda muy focalizada, la contribución quizás sea marginal y que hogares, pues que obviamente se enfrentan a más gastos, no puedan ver un efecto tan grande de este acuerdo. Sí, y es justamente tal cual, Montserrat, lo que menciona, lo que nos dice mucho las personas, ¿no? De que sí vemos algunos productos, de hecho, en algunos supermercados colocan, ¿no? Los carritos, ¿no? De los 24 productos de la canasta básica y dicen, aquí te cuesta de tal manera. Y también hablando exclusivamente ya en el caso del estado de Sonora, vivimos en una zona en la franja de vida cara, pues, ¿no? Podemos incluir incluso comparado con Monterrey, otras zonas de lo que es la frontera con los Estados Unidos donde los productos son incluso más caros todavía. Entonces, sí, el tema de los 910 pesos sí me llama la atención y explicado por ti, pues obviamente tiene más sentido este asunto. Como economistas, por ejemplo, Montserrat, ¿qué ajustes podrían hacerse para mejorar su efectividad? Todo es perfectible en la vida, obviamente. Y en este caso, en la cuestión del PASIC, algún tipo de modificación, mencionabas el tema de la gasolina, otras temáticas que a lo mejor podrían sumarse a este tipo de acuerdos. Sí, mira, en realidad, digamos, para que el PASIC fuera más efectivo, pues una opción sería claramente ampliar la cobertura, pero pues esto consistiría en tratar de conseguir a más empresas que se unieran de manera voluntaria a este acuerdo, que no todas las empresas de todos los tamaños pueden solventar esta reducción en sus márgenes. Quizá estas 20 empresas, que dijimos que son de las más grandes y las más poderosas, sí tienen márgenes muy grandes porque abarcan una parte muy grande del mercado, del poder del mercado, y quizá no otras compañías puedan unirse. Entonces, sería una de las soluciones, pero quizá no es factible, ¿no? Ujú. Luego, por ejemplo, quizá podríamos ampliar la base de los productos, como ya vimos, ¿no? Otras cuestiones relacionadas a esto que ya mencionamos de la gasolina, las viviendas, pues ya no tiene mucho que ver con un control de precios porque en cierta forma responden más a tendencias tanto macroeconómicas como globales, ¿no? Por ejemplo, pensando en la gasolina o en los precios de otras materias primas o de otros productos de frutas y verduras o de pecuarios. Entonces, más bien, en vez de pensar en ampliar la base de productos o de empresas que se sumen a este PASIC, yo creería que debemos tener una política económica conjunta en, pues, tratar de mejorar, por ejemplo, la infraestructura logística, ¿no? Que se reduzcan trámites, reducir costos de transporte, mejorar la competencia en insumos claves, asegurar, por ejemplo, seguridad en las carreteras, etcétera. O sea, mejoras más estructurales que en conjunto y puedan llegar a que pues hay una política de costos quizás más eficientes. Ujú. O por otro lado también está, pues, que lo hemos visto también a estos últimos gobiernos, ser muy enfáticos en la transferencia de programas sociales, ¿no? De recursos a las familias más vulnerables. Aquí habría que enfatizar y si realmente lo que se
busca es apoyar a este segmento muy específico de la población. Estos apoyos deberían ser sumamente focalizados. Ujú. Montserrat, y hablando ya del tema económico a nivel nacional, esto es un rubro, ¿no? La cuestión de del PASIC, el hecho de que se tenga un tope ya en ciertos productos de la canasta básica, los 24 que mencionaste, que enumeraste. ¿Hay alguna otra manera también igual la cual se puede evidenciar que ha mejorado la economía en México? Es decir, vemos el tema de la inflación, que el ajuste este de los 910 pesos, 910 pesos tiene que ver con la cuestión de inflacionaria en México. ¿Cómo se encuentra, cómo vislumbras o observas tú el panorama económico en nuestro país y sobre todo si va a ser necesario que este programa que empezó desde el gobierno de López Obrador continúe para poder solventar este tema o va a llegar un momento en que la economía esté tan perfecta y que estemos ya de mejor manera que el PASIC pues quede únicamente en el olvido? ¿Tendrá que ser algo que sea de siempre o pues ya podremos hablar de otra situación? ¿Cómo vislumbra la economía en general? Bueno, mira, yo diría que el PASIC tiene que ser un programa temporal. Si bien se ha extendido ya por varios años, debemos hacer énfasis en que es algo temporal. De hecho, si nosotros volteamos a ver la inflación desde que se instauró por primera vez este acuerdo en mayo del 2022, nuestra inflación general estaba en 7,65. Se debía a muchos otros factores, recién estábamos saliendo de la pandemia, reabrieron muchas cosas, seguían abriendo cuellos de botella, etcétera, y los precios, tanto en el mundo como en la región y en México, estaban elevados. Desde entonces, ¿no? Desde 7,65 ha venido bajando la inflación y la última cifra que tenemos del mes de octubre de este año se encuentra en 3,57. Entonces, ha habido un avance muy importante en este proceso desinflacionario que también hay que decir no está ligado necesariamente 100% al PASIC. Sí, quizá el PASIC contribuyó en parte, pero hay otros factores de mayor magnitud que han llevado a esa tendencia de crecimiento de la inflación, ¿no? Como lo son la política monetaria restrictiva de Banxico, la normalización de cadenas logísticas, ¿no? Menores costos de transporte, quizá menores precios en las materias primas, etcétera. Ujú. Es importante decir que pese a este compromiso de mantener esa canasta básica en este valor nominal que dijimos de 910 pesos, la verdad es que si volteamos a ver nosotros la inflación, varios de los rubros que pretenden contener con este acuerdo del PASIC no están mostrando inflaciones bajas. Por ejemplo, la parte de mercancías alimenticias, que son todas las que contienen pues, varios de los productos que comentamos, ¿no? Tortilla, azúcar, pan de caja, etcétera. Esa inflación de manera anual, ¿no? Con una variación anual, una tasa que crece de año a año, se encuentra por arriba del 5%. La parte de los pecuarios, todo lo que tiene que ver con pollo, res, etcétera, está por arriba de 8%. Entonces, sí nos seguimos enfrentando a precios mucho más altos pese a estos esfuerzos, que de nuevo tienen que ver ya con cosas más estructurales, ¿no? Cambio climático, ahora con los aranceles, condiciones climáticas, etcétera. Entonces, Ujú. nosotros en la Casa de Bolsa Finamex, nuestros estimados macroeconómicos, creemos que la inflación tanto de este año como del próximo puede acabar en niveles alrededor del 4%. Es decir, no creemos que estas ayudas, por ejemplo, del PASIC, ayuden a seguir bajando la inflación, quizás sí contener una parte como ya hemos venido mencionando, pero vemos otros factores de presiones, como por ejemplo lo van a hacer el siguiente año, el aumento del salario mínimo, el aumento de los productos del IEPS, los nuevos productos que están sujetos a IEPS, los impuestos saludables, los aranceles que estamos todavía discutiendo si ponérselos a los países con los que no contamos con tratados de libre comercio, etcétera. Entonces, hay otras cuestiones más de tendencias, como ya mencioné, como macroeconómicas y globales, que pues dictan gran parte de esta tendencia en precios que quizá no se puedan controlar por completo vía este acuerdo. Ujú. Y ahorita que mencionabas, Montserrat, ¿no? Lo que es algunos rubros, creo que es muy importante tomar en cuenta en la economía. La política pública que ha tenido la presidenta Sheinbaum y en general ya su gabinete, la Secretaría de Economía, Banjico, como mencionas, el tema de las tasas de interés y demás, ¿la has visto positiva? Es decir, ¿ha sido buena la política pública en este año, en lo que va de la administración? Yo creo que sí. México tiene sólidos fundamentales y dentro de eso yo creería que entran, aparte de la política fiscal, que por ejemplo se ha visto un desempeño positivo en cuanto a dar un compromiso, una señal de consolidación fiscal, es decir, de menor gasto con respecto
a lo que vimos en el último año de la administración de López Obrador, en donde el déficit se fue a niveles que no habíamos visto en más de 2 décadas. Entonces sí se está dando una señal contundente a los mercados, a las agencias calificadoras de que está habiendo un esfuerzo. Y creo que en ese sentido la conducción de la política fiscal ha sido muy buena. La conducción de la política monetaria, pues el Banco Central sigue siendo autónomo, independiente, persiguiendo su objetivo único. Y también creo que ha sido pues bastante buena la conducción, la comunicación que ha tenido pues la Junta de Gobierno con tanto el público inversor, con los analistas, etcétera. Entonces, no igualmente, a pesar de que todavía no vemos la implementación, hay planes muy buenos, por ejemplo, contenidos en este Plan México, que pues incluyen ampliación de infraestructura, por ejemplo, energética y eléctrica, que es muy importante. Entonces, lo veo yendo hacia la dirección correcta. Claro que hay muchos retos y desafíos en el camino que México pues, tiene que seguir eh, mejorando en el camino, como la parte de infraestructura, de Ujú. seguridad, ¿no? La baja inversión, la incertidumbre, etcétera. Pues así el panorama en nuestro país con esta temática de la economía y sobre todo, y me da mucho gusto, Montserrat, que ha estado con nosotros para explicarnos el tema del PASIC, de qué va, el motivo por el cual y sobre todo, pues ahí los retos que se tienen también en la economía mexicana en los próximos meses. Muchas gracias, Montserrat. Saludos hasta la Ciudad de México. Con mucho gusto, Edgar. Hasta luego. Gracias. Montserrat Aldave Hoyo, economista principal de Finamex, experta en estas temáticas. Y la intención precisamente de hablar de ello aquí en este podcast del Trago Amargo es eso, justamente, ¿no? Crear esta conversación, que usted sepa de dónde viene esta temática y sobre todo la pregunta, si los 910 pesos que tiene de tope o que tiene ya la evaluación de estos 24 productos de la canasta básica es una realidad aquí en nuestro estado de Sonora y a nivel nacional. ¿Usted qué opina? Déjenos ahí sus comentarios en la caja acá abajito de este video. Esto fue el Trago Amargo. Saludos cordiales para todos.